Muy bien, vamos a empezar a hablar de choque. ¿Qué es el choque? En general podemos definirlo de varias formas. Es la incapacidad aguda del sistema cardiovascular para mantener una adecuada irrigación a los tejidos o al lecho capilar, con relación a las demandas de estos mismos tejidos, ¿no? Podemos definirlo simplemente que es una hipoperfusión capilar o una falla circulatoria periférica. ¿Qué quiere decir esto? Que la unidad circulatoria periférica no recibe la sangre adecuada. Por lo que el choque es un proceso patológico, hemodinámico y metabólico que pone en riesgo la vida del paciente y que puede ser producido por muchas causas. Entonces, esta hipoperfusión capilar llamada choque tiene varias etiologías y varias causas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de esto y vamos a ver principalmente la patogenia y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, podemos clasificar en una clasificación general al choque en dos tipos de choque, ¿no? Generalmente podemos decir que el choque puede ser hipovolémico, y el choque hipovolémico es cuando en general hay disminución del volumen de la sangre, ¿no? O sea, disminución de la volemia. Y esto lo podemos ver en muchos casos, ¿ok? ¿Sale? Puede ser que se pierda la volemia completa, ¿no? Por una hemorragia, o sea, si ustedes tienen una hemorragia muy fuerte y pierden gran cantidad de la volemia, bueno, van a sufrir un choque hipovolémico, ¿no? Pero también cuando hay deshidratación y se pierde el agua, ¿no? Tanto del organismo como de la sangre, pues habíamos visto en deshidratación que disminuye la volemia, ¿no? También hay algunos casos en donde se pierde nada más el plasma. Esto sucede, por ejemplo, en quemaduras de tercer grado, bueno, de segundo y tercer grado. Estas quemaduras lo que hacen es que como la piel está dañada, empieza a perderse esta división o esta capacidad de la piel para mantener los líquidos y se empieza a perder, ¿no? Agua, pero también incluso se empieza a perder plasma, ¿no? O sea, incluso proteínas plasmáticas, ¿no? También cuando hay una falla renal severa, un síndrome nefrótico, también habíamos dicho que el riñón pierde la capacidad de concentrar orina, y si pierde la capacidad de concentrar orina, pues lo siguiente que sucede es que va a haber poliuria, y esto produce deshidratación, ¿no? Entonces, bueno, ¿sale? También en el vómito, en el vómito también se puede producir algo de deshidratación, habíamos dicho. No es tan importante, pero puede suceder, ¿no? Y la otra causa, ¿no? O la otra clasificación general del choque es el choque isovolémico, ¿no? Aquí la volemia no está comprometida, no hay deshidratación, ¿no? La cantidad de sangre es normal, pero por alguna razón, el corazón no tiene la capacidad de llevar la sangre a todo el organismo, ¿no? Esto sucede cuando hay un infarto al miocardio, cuando se secuestra sangre en un órgano, como en una torsión intestinal, una torsión gástrica, cuando hay sustancias cardiotóxicas, como hemos dicho, el cloruro de potasio y todo eso, que impiden que haya funcionamiento normal cardíaco o baja en el gasto cardíaco, ¿no? Entonces esto lo vemos, la volemia no está comprometida, pero sí está comprometido la función cardíaca, ¿no? Entonces, bueno, sigamos hablando de esto. ¿Ok? Y también hay como otra subclasificación de los choques, ¿no? Donde hay estímulos desencadenantes como una forma nerviosa, ¿no? Los animales y las personas cuando sufren, ¿no? Una alteración nerviosa importante se puede provocar choque, ¿no? Las toxinas, tanto toxinas bacterianas como toxinas liberadas por tejidos necrosados, como habíamos mencionado en clases anteriores, o otros tipos de toxinas, pues pueden producir este choque tóxico o endotóxico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir luego puntando cada uno de estos, ¿no?
Habíamos dicho también cuando el choque es cardiogénico, ¿no? Cuando por alguna razón el corazón sufre alguna alteración, ajá, pues también se desarrolla este choque, ¿no? Lo habíamos mencionado en otras ocasiones, cuando hay hipersensibilidad tipo 1, ajá, y hay un choque anafiláctico, ajá, cuando hay una anafilaxia severa puede producir muerte y puede producir choque, ¿no? La obstrucción venosa, ¿no? Como en el desplazamiento de abomazo, el timpanismo, la torsión intestinal o gástrica, ¿no? La volemia está secuestrada en un sector determinado, ¿no? Y también reacciones alérgicas o tóxicas a fármacos o medicamentos o tóxicos también pueden producir un choque. Ajá. Podemos algunas veces inclusive, si la cosa se complica más, puede ser que haya varios factores, ajá, que provoquen el choque, ¿no? Puede ser que tal vez una toxina, ajá, que provoca alteración, ¿no? Un choque tóxico, también esa toxina sea o sea, produzca un choque cardiogénico, ¿no? Muchas veces también en el choque anafiláctico, ¿no? Puede ser también anafilaxia o tóxica. Entonces, algunas veces estos estímulos desencadenantes o causas pueden ser, ¿no? Pueden ser más de una, ¿no? Ahí es cuando se complican las cosas y muchas veces es difícil sacar a los pacientes de este estado de choque, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de la patogenia de choque, ajá. Y bueno, está dividida en principalmente 3 fases, ¿no? La primera fase que hablamos y se llama fase de adaptación, luego una fase de depresión y después la fase final o la fase de muerte, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar a esta primera fase de adaptación. Ajá. La causa que sea que provocó el choque, en general, ajá, vamos a hablar, por ejemplo, de hipovolemia. Esta hipovolemia, ¿qué va a suceder, no? Si hay hipovolemia, va a haber disminución en la presión arterial, ajá, o en la presión sanguínea, lo que provoca que haya disminución en la cantidad de sangre que le llega al lecho capilar, o sea, hay una hipoperfusión capilar, ¿no? Una perfusión. Lo que se traduce es que haya disminución tanto en los nutrientes como en la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos. Ajá. Esto desencadena que se activen mecanismos compensatorios fisiológicos, ajá, que van a hacer 2 principalmente. Bueno, una respuesta simpático-adrenal, ajá, una respuesta nerviosa y hormonal, que produce, bueno, el sistema simpático se activa, ajá, y aumenta la frecuencia respiratoria y aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? O sea, tenemos taquicardia y taquipnea, ajá. Tanto por el sistema simpático, tanto por la liberación de adrenalina y noradrenalina que produce, ¿no? Esta taquicardia, ajá, produce que haya aumento en la presión sanguínea y aumento en la perfusión capilar. Ajá. Claro, solo, bueno, aquí estamos hablando si el corazón no está alterado, ¿no? También aumentamos la frecuencia respiratoria para oxigenar más la sangre, ajá, y que llegue mejor o mayor cantidad de oxígeno a los tejidos, ¿no? Por otro lado, al principio hay una vasoconstricción periférica. Ya habíamos hablado de esto cuando sucede esta vasoconstricción periférica. ¿Para qué sirve, no? Para aumentar la volemia central. Ajá. Y la volemia central, pues bueno, principalmente se aumenta hacia el sistema nervioso central, hacia el corazón y hacia pulmones. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es lo que sucedía. Habíamos mencionado que, por ejemplo, cuando hay una respuesta simpático-adrenal al miedo y todo eso, hay una vasoconstricción periférica, ¿no? Que aumenta la volemia central, y esa es la razón por la que cuando nos asustamos y todo eso nos ponemos blancos, ¿no? Porque hay una vasoconstricción a nivel de piel y, bueno, de todo el lecho capilar periférico, ¿no? Entonces, bueno, ¿vale? Muy bien. Por otro lado, ajá, otra respuesta es que se secretan hormonas antidiuréticas, ¿no? ¿Por qué? Si la volemia está disminuida, ajá, pues bueno, ¿qué es lo que queremos? Retener agua y aumentar la volemia, ¿no? Bueno, retenemos agua y sodio, ¿no? Esto
¿Cómo se traduce? Pues bueno, hay un aumento en el volumen sanguíneo, ¿no? Lo que produce que haya un aumento en la presión sanguínea y un aumento en la perfusión capilar, ¿no? En este caso, en esta primera fase de adaptación, podemos decir que esta fase pasa clínicamente en silencio. Hay muy pocos signos, bueno, podríamos revisar la taquicardia, la taquipnea, la vasoconstricción periférica, pero no son signos muy evidentes de choque. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces esta fase de adaptación ni siquiera nos damos cuenta? ¿Ok? Si la causa que produjo el choque es eliminada y en esta primera fase de adaptación se compensa esta hipovolemia o la causa del choque, pues se va a recuperar la persona o el animal prácticamente sin signos, ¿ok? Entonces, bueno, ¿vale? Ok, bueno, entonces vamos a seguir. La siguiente fase o la segunda fase es la fase de depresión. Tiene ciertas características. La primera característica es que la segunda fase de depresión entra porque los mecanismos compensatorios o la adaptación que se trató de hacer por el organismo falló. Entonces, y también podríamos decir que a partir de esta segunda fase, si no hay una intervención médica, probablemente la persona o el animal mueran, porque a partir de esta fase los mecanismos que tiene el organismo fallaron y ya no son funcionales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar. El estímulo que provocó el choque continúa y disminuye el flujo capilar a nivel periférico, ¿no? Lo que produce, pues principalmente acidosis. También produce algo de hipercalemia, como habíamos dicho, la deshidratación y todo eso. En el caso de hipovolemia, pues bueno, muchas veces produce la salida de potasio, ¿no? Entonces, bueno, esto produce hipoxia, ¿no? Se produce glucólisis anaerobia y se produce acidosis, ¿no? Por otro lado, esta glucólisis anaerobia, o bueno, más bien, esta hipoxia, empieza a producir degeneración y necrosis en los tejidos, ¿ok? ¿No? Habíamos dicho que muchos tejidos cuando se necrosan empiezan a liberar enzimas o factores, patrones moleculares asociados a daño que pueden provocar alteraciones, ¿no? Estos factores pues generalmente lo que producen es que los esfínteres capilares, ¿no?, de todo el organismo se abren. Lo que se produce es una vasodilatación. El problema de esta vasodilatación periférica es que la volemia central se cae, porque toda la sangre que estaba distribuida a lo largo de su volemia central, se va a distribuir en todo el vaso, bueno, todo el lecho capilar, ¿no? Por lo que sucede es que baja la presión sanguínea, ¿ok? Y al bajar la presión sanguínea, la sangre empieza a disminuir su velocidad, y si la sangre disminuye su velocidad, empieza a haber éstasis sanguínea, y como habíamos mencionado en muchas ocasiones, pues esta éstasis sanguínea provoca hipoxia a nivel de endotelio de los vasos sanguíneos, ¿no? Y esta hipoxia endotelial, pues bueno, provoca daño endotelial, ¿no? Entonces, bueno, esta misma hipoxia endotelial produce igual acidosis y demás cosas, ¿no? Por otro lado, si en todo el lecho capilar empieza a suceder daño endotelial, pues se activa, ¿no?, la cascada de la coagulación por la vía clásica, y se empiezan a producir trombos por todos lados, ¿no? Trombos a nivel capilar o trombos en diferentes vasos sanguíneos, ¿no? Y esto habíamos dicho que se llamaba coagulación intravascular diseminada, ¿no? Les había dicho cuando hablamos de coagulación intravascular diseminada que era una lesión que encontrábamos comúnmente en choque, ¿ok? Entonces, bueno. Ok, muy bien. Cuando disminuye la presión sanguínea porque hay vasodilatación periférica, la
la sangre no fluye a la misma velocidad y empieza a sufrir éstasis. La éstasis provoca que el endotelio no se oxigene adecuadamente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el endotelio se oxigena con el mismo paso de la sangre? Si el endotelio no se oxigena, el endotelio empieza a sufrir hipoxia y empieza a sufrir daño endotelial. Habíamos mencionado que una de las principales causas trombosis es que el endotelio se dañe. Y si se daña el endotelio en diferentes partes del organismo, se produce coagulación intravascular diseminada. ¿Ok? Si el endotelio se daña, otra de las cosas que sucede es que la capacidad de mantener la permeabilidad del endotelio, pues una célula necrosada no puede mantener la permeabilidad y hay aumento de la permeabilidad vascular, y esto se traduce como salida de líquido o edema. ¿Ok? Este edema produce que haya deshidratación del compartimento vascular. Todo el líquido de la sangre se va al edema y esto produce hemoconcentración, ¿no? La hemoconcentración también habíamos mencionado que produce coagulación intravascular diseminada, y la hemoconcentración hace que la sangre sea más viscosa, le cueste más trabajo fluir a lo largo de los vasos sanguíneos y también disminuye el retorno venoso. ¿Ok? Si disminuye el retorno venoso, los diferentes órganos empiezan a sufrir. Como tal, si vemos que hay disminución en el retorno venoso, una de las cosas que no se cumplen, bueno, pues es la ley de Starling, ¿no? Entonces, bueno, la disminución del retorno venoso también produce que haya baja en la función cardíaca, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta baja en el retorno venoso produce, pues, alteraciones en los diferentes órganos. Vamos a hablar de algunos órganos, pues, principales o importantes, ¿no? Entonces, a nivel de riñón, el riñón trata de compensar este retorno venoso con vasoconstricción. Lo que se produce en esta vasoconstricción renal, pues es que disminuye el filtrado glomerular. O sea, no se está filtrando tanta sangre. ¿Ok? Esta disminución en el filtrado glomerular, pues se traduce, bueno, principalmente en retención de sustancias ácidas. Habíamos dicho que el riñón era uno de los principales órganos, o el principal órgano que equilibraba el ácido base, ¿no? Pero si no hay filtrado glomerular, no hay lo que mencionamos cuando vimos ácido base, no se eliminan hidrogeniones y se empiezan a retener o acumular sustancias ácidas. Ahora piensen, todo el organismo está produciendo sustancias ácidas porque el retorno venoso y la perfusión capilar está disminuida. Entonces, en general, todos los órganos están sufriendo hipoxia. Entonces, hay glucólisis anaerobia y producción de ácido láctico, ¿no? Entonces, bueno, en general el choque es una acidosis muy fuerte, ¿ok? Entonces, bueno, y si hay baja en el retorno venoso, pues el riñón no va a poder compensar esta acidosis, ¿ok? Entonces, bueno, esta acidosis renal por la hipoxia, provoca principalmente que los túbulos contorneados distales empiecen a necrosarse. ¿Por qué se empiezan a necrosar los túbulos contorneados distales? Porque si se ponen a pensar en la nefrona, cómo está irrigada la nefrona, pues los túbulos contorneados distales son las últimas cosas que reciben sangre, las últimas estructuras que reciben sangre en la nefrona, ¿no? O sea, es la zona más hipóxica de la nefrona. Entonces, si hay vasoconstricción y disminución en la llegada de sangre al riñón, pues los primeros que sufren son los tubos contorneados distales, ¿no? ¿Por qué les digo esto y por qué es importante? Porque esta es una lesión que encontramos normalmente en choque. Esa es una de las lesiones que se encuentran normalmente en choque. Necrosis de túbulos contorneados distales.
Ajá. Si el choque es más severo y algunas veces llega a la muerte, pues la necrosis no nada más de los distales, sino también del asa y de los proximales, ¿no? Pero bueno, al principio los primeros que sufren son los túbulos contorneados distales, ¿no? Entonces, bueno. No podría haber atrofia, ¿por qué? Ajá. Porque atrofia es un cambio adaptativo, ajá. Y los cambios adaptativos necesitan ¿qué? Para que sucedan. Exactamente, los cambios adaptativos necesitan tiempo. Ajá. Y esto sucede en segundos, minutos y horas. ¿Ok? Entonces, no hay atrofia. Al contrario, hay necrosis, ¿no? Hay necrosis de los tejidos. ¿Ok? Entonces, bueno, si el filtrado glomerular está disminuido, ajá, pues no se va a producir orina, ¿ok? Entonces, otra de las cosas que vemos a nivel renal es que no hay producción de orina, ¿ok? Entonces, bueno, incluso los clínicos utilizan esto, ¿no? Para saber si el paciente superó el choque, ajá. Si hicieron todos los manejos, ajá, indicados para sobrellevar el choque, ajá, si el caso es la hipovolemia, bueno, regresan la volemia y todo eso, uno de los signos de que el animal está superando el choque o superando todo eso es que empiece a orinar. Ajá. Y aquí les recuerdo lo que decía mi abuela. Ajá. Paciente o enfermo que come y mea, el diablo que se lo crea, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un animal que come, ajá, y lo vamos a ver cuando veamos inflamación, porque un animal que tiene inflamación, ajá, va a liberar citocinas que disminuyen el apetito, ajá, y un animal que está deshidratado, hipovolémico o en choque, no va a orinar. Entonces, si el animal tiene hambre y empieza a orinar, eso es un buen signo de que estamos haciendo bien las cosas como clínicos, porque el animal se está recuperando, ¿ok? Entonces, bueno, recuerden lo que decía mi abuela: enfermo que come y mea, el diablo que se lo crea, ¿ok? Entonces, bueno, como en general, y lo vamos a ver a lo largo de los diferentes órganos, pues bueno, el choque produce en general acidosis metabólica, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué sucede con el hígado? El hígado también produce una vasoconstricción periférica, una vasoconstricción del órgano, ajá, lo que produce que no llegue sangre al tejido, ¿no? Y una de las cosas que primero empieza a sufrir el hígado cuando sufre isquemia e hipoxia, habíamos dicho que es el cambio graso, ¿no? Claro, de generación hidropK, pero también de generación grasa, ¿ok? Entonces, bueno, con este cambio graso, el hígado, imagínense, el hepatocito lleno con una vacuolota de grasa, ajá, pues no va a tener una función o un metabolismo normal, ¿no? Lo que se traduce que hay una disminución en el metabolismo de las diferentes sustancias y de las diferentes funciones del hígado, ¿no? No se producen proteínas, ajá, no se produce bicarbonato, no se producen diferentes cosas, ¿no? Se empiezan a acumular tóxicos, todo eso, ajá, entonces, bueno, también se produce acidosis metabólica, ajá. Por otro lado, ¿qué hace el pulmón? Bueno, el pulmón también produce vasoconstricción periférica, ajá, y esa vasoconstricción periférica vasoconstricción del órgano, va a producir que se congestione y haya edema del pulmón, ¿ok? Esta congestión y edema del pulmón, ajá, la congestión también es porque el corazón no está funcionando bien, ajá, hay una congestión severa, y se acuerdan, si hay una congestión severa, en muchas ocasiones se aumenta la presión hidrostática y empieza a sufrir edema, ¿no? Si hay edema y congestión, ajá, el intercambio gaseoso no se da adecuadamente, ajá, y eso se traduce en hipoxia, ¿no? Pero también el pulmón, habíamos dicho que era una de las formas en la que se equilibraba el ácido base. Entonces, bueno, empieza, si no hay intercambio gaseoso, ok, si no llega oxígeno, pero también no se elimina CO2, ajá, y habíamos dicho en acidosis que cuando no se elimina CO2,
pues hay acidosis respiratoria, ¿ok? Entonces, bueno, por otro lado, acidosis respiratoria, por otro lado, acidosis metabólica, ¿no? Entonces, bueno, el intestino lo pongo ahí en un cuadrito porque no es tan importante y no siempre sucede, también sufre vasoconstricción, ajá, sufre necrosis porque sufre isquemia, ¿no? Y aumenta la permeabilidad del intestino, ¿no? Los enterocitos empiezan a sufrir, aumenta la permeabilidad y empieza a haber absorción tanto de bacterias como de toxinas bacterianas, ¿no? Entonces, eso puede producir alteraciones. Lo pongo entre cuadrito porque no siempre sucede, ¿ah? Dependiendo de la causa, por ejemplo, algunas veces si la causa es intestinal, del choque, pues bueno, puede producirse, pero esto no siempre se produce, ¿no? Entonces, bueno, lo dejamos con un apartado. Ajá. Si se fijan, el choque, como se los había dicho, pues es acidosis. Acidosis metabólica, acidosis respiratoria, ¿ok? Entonces, bueno. Otros órganos no tan importantes, pero bueno, el vaso es importante, ¿por qué? ¿No? Porque igual el vaso produce vasoconstricción y también empieza a sufrir degeneración, bueno, hipoxia, degeneración y necrosis. El problema del vaso es que el vaso, cuando empieza a sufrir necrosis, empieza a liberar factores depresores del miocardio. Ajá. Estos factores depresores del miocardio producen alteraciones principalmente de arritmia cardíaca. Ajá. El vaso, cuando se daña o cuando se necrosa, empieza a producir sustancias que afectan al corazón. Ajá. Incluso, algunos de ustedes han oído este término, que una persona se cayó, bueno, un niño, una persona, generalmente son los niños porque son los más traviesos, pero bueno, una persona se cayó de la azotea de su casa y tuvo ay, ahorita se me olvidó cómo se llama el término, se llama así como daño de vísceras, pero ruptura de vísceras creo que le llaman, o daño de vísceras, una cosa así. Ajá. Estallamiento de vísceras, perfecto, Berenice. Tú estás en mi misma pensamiento, ¿ok? Entonces, bueno, este estallamiento de vísceras, ¿ustedes saben qué es este estallamiento de vísceras? Si se lo preguntan a una persona normal, les va a decir que, pues no sé, el intestino o todo eso les explota. Realmente, si nos ponemos estrictos, vísceras solo son los órganos tubulares, o sea, toda la tripa y todo eso, el estómago y todo, esas son vísceras. Pero bueno, la gente común no le llama vísceras nada más a los intestinos, le llama vísceras a los riñones, al hígado, al vaso y demás, ¿no? Si les gusta la barbacoa y comen pancita, bueno, la pancita tiene vísceras, ¿no? Porque tiene riñones y demás cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es este estallamiento de vísceras? Principalmente cuando hay un traumatismo a nivel de cavidad abdominal. Los dos órganos que se dañan principalmente son el hígado y el vaso. ¿Y qué sucede con esto? Pues bueno, que lo mandan al hospital al animal o a la persona y le hacen una laparoscopía exploratoria. ¿Qué quiere decir? Pues les hacen una rajada y les revisan qué está sucediendo adentro, ¿no? Principalmente para dos cosas, para que haya, para si hay hemorragia interna, pues tratar de solucionar esta hemorragia interna, ¿no? Pero en el caso de vaso, cuando hay ruptura del vaso, en muchas ocasiones, lo que hace el cirujano es quitar el vaso, hacer una esplenectomía, quitar el vaso o una esplenorrafia, que quiere decir quitar una parte de vaso, porque si el vaso está muy dañado, sí, también sucede cuando los atropellan, también cuando los atropellan y todo eso, también hay estallamiento de vísceras y todo eso, o daño a estos órganos. ¿Qué sucede con el vaso? Si el vaso está muy dañado, va a sufrir necrosis y va a producir esta liberación de toxinas. Y esta liberación de toxinas, tal vez el vaso no es muy importante como órgano, pero sí les puede producir insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, por en muchos casos, cuando hay
atropellamientos o estallamiento de vísceras y todo ese tipo de cosas, el cirujano decide quitar el vaso para que no haya este tipo de problemas, ¿no? Entonces, bueno, sigamos. El corazón, bueno, el corazón, habíamos dicho, se produce taquicardia, pero en general, el flujo general y local del corazón disminuye. ¿Por qué? Porque si no hay retorno venoso, no se cumple la ley de Starling, ¿ok? Y si no se cumple la ley de Starling, el corazón no se contrae con fuerza y con rapidez, ¿no? O sea, tal vez se contrae rápidamente, o sea, hay taquicardia, pero no con fuerza, o sea, disminuye el gasto cardíaco, ¿no? Y eso se traduce como insuficiencia cardíaca, ¿no? La insuficiencia cardíaca produce hipoxia, produce acidosis metabólica general, pero si el corazón mismo no recibe sangre, porque el corazón se oxigena también con su mera función, habíamos dicho, y seguramente los vieron en necropsias, ¿no? La entrada de las arterias coronarias, el corazón se oxigena también por su propia función, ¿no? Y el corazón también, cuando no recibe sangre, empieza a sufrir necrosis y también empieza a sufrir algo de cambio graso, ¿no? El metabolismo de los miocitos cardíacos también es muy elevado, y si no recibe oxígeno, también empieza a sufrir degeneración, ¿ok? Entonces, bueno, esta necrosis y cambio graso del corazón, pues bueno, agravan la insuficiencia cardíaca. Por otro lado, y esto sucede también a nivel de glándula adrenal, como esta vasoconstricción periférica, producida por la adrenalina, produce vasoconstricción periférica y taquicardia, lo que sucede es que hay liberación de glucocorticoides que provocan glucólisis y gluconeogénesis, ¿no? ¿Qué quiere decir, no? Que se empiecen a producir glucosa a partir de otras cosas, a partir de glucógeno o a partir de otras sustancias. Y cuando se empiezan a remover las grasas, ¿no? Porque se empieza a producir glucosa a partir de lípidos. Habíamos dicho que también las personas y los animales que se ponen a dieta, este movimiento de los ácidos grasos almacenados, empieza a producir cuerpos cetónicos, ¿no? Y estos cuerpos cetónicos se llaman cetoácidos. Entonces empieza a producir cetosis, y la cetosis es una acidosis metabólica, ¿no? Hablamos de esto, que cuando las personas y animales se ponen a dieta o disminuye la cantidad de alimento, empiezan a remover grasas, y estos ácidos grasos empiezan a producir cuerpos cetónicos, y estos cuerpos cetónicos producen acidosis, ¿ok? Entonces, bueno, como les dije, ¿no? En general, el choque es una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria producida por todas las fases que suceden, ¿no? Entonces, bueno, la última fase, o fase terminal, hay una hipoxia y una isquemia general de todos los organismos, y el órgano que sufre más la hipoxia y la isquemia, pues el sistema nervioso central, ¿no? Automáticamente, cuando el sistema nervioso central disminuye, le disminuye la cantidad de oxígeno que recibe, empieza a bajar sus funciones, ¿no? Lo habíamos dicho que sucede cuando meten la cabeza en el horno porque los dejó el novia o el novio, cuando se cortan las venas y ahí empieza a haber hipovolemia, o cuando comen mucho, y toda la volemia se va a su intestino, ¿no? Y les da el famoso mal del puerco, ¿no? ¿Cómo se traduce eso? Como disminución de las funciones del cerebro, ¿no? Y ustedes generalmente, ¿qué les pasa? Pues empiezan a dormir, ¿no? Pero cuando la hipoxia es severa, como en el caso del choque, pues bueno, se puede llegar a la más baja de las funciones cerebrales, que es el coma. Si esto continúa, el cerebro empieza a sufrir degeneración y necrosis, y esto se traduce como muerte somática. Entonces, esa es la forma en la que el choque mata al organismo, ¿no? Principalmente porque
hay una alteración importante del sistema nervioso central, ¿no? Y un animal que en general murió de choque, vamos a ver que hay también alteraciones, ¿no? En el sistema nervioso central, ¿no? ¿Cuánto tarda la muerte? Bueno, eso es dependiendo de varias cosas. Ahorita, si quieren, esperen un momento y ahorita hablamos de esto, ¿no? Esto puede ser súper rápido. Ajá. Puede ser súper rápido, pero depende de la causa, ¿no? Entonces, o si se acumulan varias cosas, el estado metabólico del animal, diferentes cosas son lo que determina la velocidad de lo que llega a la muerte, ¿no? Entonces, espérame tantito, Olga, y ahorita lo explicamos. Entonces, bueno, quedó claro la fase, o bueno, en general la patogenia, ajá, del choque. En general dimos una patogenia general y ahorita vamos a puntualizar en los diferentes tipos de choque. ¿Ah? Pero bueno, en general esa es la patogenia general del choque. Y realmente está bastante sencilla, ¿no? Como hay disminución en el flujo sanguíneo hacia todos los órganos, pues todos los órganos empiezan a fallar y producir acidosis metabólica, isquemia e hipoxia en todos los tejidos, ¿no? No, el cerebro no es el último en ser afectado, ajá. Al contrario, yo creo que es el primero en ser afectado. Por ejemplo, incluso en muchas ocasiones sucede que un animal o una persona después de un choque, ajá, el daño al cerebro fue tan fuerte que hay muerte cerebral. Pero si hubo una recuperación o una intervención médica, todos los demás órganos sufrieron, sí, hipoxia y algo de degeneración y necrosis, pero pueden seguir funcionando. Pero si el sistema nervioso cerebral, el sistema nervioso central se dañó, ajá, se daña permanentemente, y ustedes han oído que dicen, bueno, es que la persona ya no va a sobrevivir porque tiene muerte cerebral. Ajá. Porque uno de los primeros que se empieza a dañar con la disminución de este oxígeno, pues es el cerebro, ¿no? Entonces, en realidad, lo hablamos como última fase porque es la fase de la muerte, pero realmente el cerebro es de los primeros órganos que se afecta, ¿ok? ¿Quedó claro? Muy bien, entonces, bueno, vamos a ver. Y un poquito empezamos a responder lo que nos preguntó Olga, ¿ok? ¿Sale? ¿Qué factores promueven o agravan la acidosis o las cosas en el choque, ¿no? O sea, por ejemplo, la hipoxia, bueno, produce glucólisis anaerobia, produce producción de cuerpos cetónicos, ¿no? Por otro lado, de la insuficiencia renal producida por la vasoconstricción y la disminución del filtrado glomerular, pues produce retención de ácido, ¿no? El edema en pulmón produce retención de CO2 y ese mecanismo también de acidosis también está alterado, ¿no? La insuficiencia hepática también produce, ¿no? Que se produzcan más ácidos, produzcan más cuerpos cetónicos, ¿no? El hígado empieza a funcionar con glucólisis anaerobia y produce más ácido láctico, ¿no? Entonces, bueno. Si el problema continúa, disminuye, ¿no? La llegada, el retorno venoso y la llegada de sangre al corazón, disminuye el gasto cardíaco porque no se cumple la ley de Starling y eso se traduce muchas veces en muerte, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué factores determinan, ¿no?, la muerte en el choque? Bueno, si la hipoxia es generalizada, bueno, ¿no? O el pulmón está alterado, pues bueno, la hipoxia va a ser más fuerte, ¿no? Si el animal, aparte de antes del choque, ya tenía acidosis metabólica porque estaba deshidratado, ¿no? Si tenía algún problema cardíaco, tal vez un problema valvular, pues esto se agrava. Entonces, esto dependiendo de las cosas que alteran, pueden agravar, ¿no?, o determinar la muerte, ¿no? Por ejemplo, si el animal, que entró en choque tenía una neumonía severa, pues la insuficiencia respiratoria
va a ser más fuerte y la hipoxia al sistema nervioso central va a ser más fuerte. Entonces, ¿qué determina o qué tanto tarda? Bueno, pues la condición general del animal, va a determinar si el animal muere o no. Y bueno, también la intervención médica, ¿no? ¿Qué sucede cuando alguien sale de coma? Pregunta Daniela. Bueno, es que eso es bien raro, porque el coma se puede producir por muchas razones. En este caso, bueno, cuando una persona está en choque y se logra reperfudir al cerebro otra vez oxígeno y todo eso, el cerebro normalmente llega a choque. Llega a coma y se recupera del coma, cuando empieza el cerebro otra vez a recibir oxígeno, ¿no? Por otro lado, si el cerebro sufrió algo de daño, va a pasar un tiempo en que el cerebro reanude sus funciones, ¿no? Pero hay otras razones por las que se puede sufrir coma. Puede ser que haya un traumatismo al sistema nervioso central. Puede ser que haya algún tóxico que produzca coma. Se puede inducir el coma con barbitúricos. Entonces, bueno, dependiendo de las cosas que produzcan coma, pues van a ser cómo regresa el animal o no del coma. Puede regresar incluso la persona o el animal después del coma o después de una embolia, puede regresar el coma, pero dependiendo de cuánto se dañó el tejido cerebral o las causas y todo eso, pues será que regresen con las funciones alteradas o funciones cerebrales disminuidas, dependiendo de la etiología que produzco el coma, va a ser, ¿no? Cuando lleven patología sistémica les van a hablar de todas las etiologías que pueden producir alteraciones, ¿no? En el sistema nervioso central y coma, y bueno, les van a explicar todas las etiologías o causas que pueden producir eso. Entonces, dependiendo de la causa, pues sea cómo se regresa o sale una persona o un animal del coma, ¿ok? ¿Quedó claro? Ok, bueno, entonces, bueno, signología, y desgraciadamente la signología del choque no es así como muy específica. Habíamos dicho que la primera, y también, bueno, dependiendo también de la causa que produjo el choque, pues van a ser las signologías diferentes, ¿no? Entonces, bueno, habíamos dicho que la primera fase, la fase de adaptación, tenía nada o poco de signos, ¿no? Entonces, bueno, o signos muy inespecíficos, ¿no? Como hay una vasoconstricción periférica por la respuesta simpático-adrenal, pues generalmente vamos a ver la piel pálida y fría. Vamos a, como esta respuesta simpático-adrenal, pues va a haber taquicardia. Y bueno, ahí dice no en cardiogénicos, claro, si les dieron una puñalada en el corazón o hay un infarto al miocardio, pues por supuesto que no va a haber taquicardia porque no va a haber función cardíaca, ¿ok? La cianosis algunas veces se produce porque como no hay intercambio gaseoso, se empieza a producir hidroxihemoglobina y la hidroxihemoglobina provoca que la sangre se ponga más oscura o amoratada, ¿no? Entonces la cianosis se puede producir, ¿no? También se puede producir taquipnea, pero bueno, igual también si el pulmón está alterado o es la causa que produjo el choque, pues bueno, no vamos a ver la taquipnea. Entonces, la primera fase de adaptación, pues es así como muy, muy general lo que se puede producir, ¿no? Ok, entonces, bueno, sigamos. Ya en la fase de depresión habíamos dicho, ¿no? Que bueno, aparte de la disminución en el filtrado glomerular, ¿no? Y la secreción de hormonas antidiuréticas, bueno, pues va a haber disminución en la producción de orina, ¿ok? También, pues va a disminuir la capacidad contráctil del corazón porque, pues no hay retorno venoso. Si no hay retorno venoso, no hay ley de Starling, ¿no? Lo que produce una disminución en la presión arterial, ¿no? También podríamos ver disminución tanto en la fuerza del pulso como en la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, bueno, si hay por la congestión y edema empieza a haber dificultad respiratoria, lo que se traduce en disminución
en la frecuencia respiratoria, bradicardia, y generalmente como se empieza a alterar el sistema nervioso central, tanto por la hipoxia y por la acidosis, pues hay depresión y postración, ¿no? O sea, los animales empiezan a caer o empiezan a perder conciencia, o empiezan a sufrir alteraciones de la conciencia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la acidosis metabólica también producía alteraciones de la conciencia? Entonces, y la disminución de oxígeno hacia el cerebro va a disminuir sus funciones, ¿no? Entonces, y esto lo vemos como depresión y postración. Sí, exactamente, por eso se desmayan en las series, ¿no? Incluso vamos a ver que en los choques anafilácticos, las personas y los animales, las vacas cuando les ponen algún medicamento y empiezan a sufrir choque anafiláctico, se empiezan a marear y generalmente azotan, ¿sale? Por eso se desmayan, entonces, por la disminución del oxígeno a nivel cerebral, ¿ok? Entonces, bueno. Y bueno, cuando ya la fase es terminal, la somnolencia es severa. Como hay alteraciones severas al sistema nervioso central, pues pueden los animales o las personas sufrir convulsiones. Empieza un estado comatoso y bueno, generalmente el signo de que clásico de que el choque tuvo éxito y fue que se muere el animal o la persona, ¿ok? Entonces, bueno. Muy bien, bueno, entonces vamos a empezar a hablar un poco de la morfopatología, ¿no? Desgraciadamente el choque no tiene así como lesiones muy aparentes, macroscópicas y tampoco mucho microscópicas, ¿no? Habíamos dicho, bueno, si es una hipoperfusión periférica y disminuye el retorno venoso y todo eso, pues en general lo que vemos es congestión generalizada. Todos los órganos empiezan a sufrir congestión. Riñones, hígado, sistema digestivo, pulmón, todos en general empiezan a sufrir congestión, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Vemos sistema digestivo altamente congestionado, ¿ok? Veamos pulmón, vean el pulmón, los vasos sanguíneos dilatados y repletos de eritrocitos, ¿no? La pared alveolar, para saber bien si un pulmón está congestionado, vayan y vean la pared alveolar. No se fijen tanto en los vasos sanguíneos, porque algunas veces eso engaña. Acuérdense que si están llenos de eritrocitos no quiere decir que están congestionados, pero si la pared alveolar está engrosada porque el capilar está dilatado y está lleno de eritrocitos, eso es un pulmón congestionado, ¿ok? ¿Sale? En el caso de riñón, y esta laminilla, bueno, este corte histológico me gusta mucho, vean, el ovillo capilar se ve bastante rojo, y fíjense, acuérdense, esto es una maraña de un capilar, y en el capilar nada más cabe un eritrocito, y aquí se ven todos amontonados, ¿no? El glomérulo está congestionado, ¿no? Por otro lado, tengan cuidado, lo vamos a ver cuando veamos repaso de histopatología. Pero fíjense, todos estos eritrocitos que están alrededor de todos estos túbulos contorneados proximales y distales, no están en hemorragia, están dentro de las arterias aferentes y eferentes que salen y entran al glomérulo, ¿ok? Tengan cuidado con eso. Para que en el riñón haya hemorragia, los eritrocitos tienen que estar o en la luz de los túbulos o encima de los túbulos. Si están entre los túbulos, se considera que hay congestión, ¿ok? Tengan cuidado con eso. Lo vamos a revisar cuando veamos la próxima semana el repaso de histopatología, pero tengan cuidado con eso, porque unas veces ven todo esto y dicen, estos eritrocitos están fuera de los vasos sanguíneos. No, entre todo el espacio intersticial del riñón, vamos, siempre hay vasos sanguíneos, muy delgaditos, y por eso no se les ve tanto la pared, pero están ahí, ¿ok? Entonces tengan cuidado con eso, ¿no? Y sí, Berenice tiene razón, era lo siguiente que iba a mencionar, ¿no? No todos, pero muchos de estos túbulos, si se fijan, ¿no? No tanto, vean los núcleos de estos túbulos, están relativamente de cara abierta,
pero ven a estos de acá. Vean estos de aquí. Estos de por acá. Ajá. Si no están pignóticos, al menos están de cara cerrada o hipercromáticos. Ajá. Y bueno, sí lo vemos, ¿no? O sea, las células de este riñón están alteradas. Ajá. Tienen tumefacción celular, vean. ¿Ok? E incluso la luz de los túbulos está disminuida. ¿Ok? Núcleos hipercromáticos, incluso algunos tal vez ya pignóticos, ¿no? Este túbulo de aquí yo creo que está necrosado. Estos túbulos están hipercromáticos y tienen degeneración, ¿no? Vean, las células están bastante redondeadas. Ajá. Y bueno, era de esperarse. Ajá. Si hay congestión severa en el órgano, pues no les llega bien oxígeno a estos túbulos y se empiezan a necrosar, ¿no? Probablemente veamos, ¿no? Que estos túbulos que están más necrosados, pues fueron túbulos distales, ¿no? Como habíamos dicho, ¿ok? Entonces, bueno, igual el vaso y otros órganos se empiezan a congestionar, ¿ok? Entonces, bueno, otra de las cosas que también podemos encontrar, ¿no? Si hubo hipoxia y daño, ajá, si ven hipoxia y daño endotelial, ¿no? Hipoxia endotelial y daño endotelial, pues bueno, vamos a encontrar trombosis y coagulación intravascular diseminada, ¿no? Trombos en diferentes vasos sanguíneos, ¿no? Tanto macroscópicamente como microscópicamente, ¿ok? Entonces, bueno, sigamos. Si encontramos, ajá, esta congestión y edema pulmonar, ¿no? Esta congestión y edema pulmonar, ajá, lo vemos citopatológicamente como esto, ¿no? Macroscópicamente como la espuma, ¿no? Y esta congestión y edema pulmonar también se le llama atelectasia congestiva. ¿Ah? Atelectasia es la dificultad o la incapacidad de respiración o de intercambio gaseoso del pulmón, ¿no? Entonces, bueno, vemos ahí el edema, ¿no? Edema y congestión pulmonar, ¿no? Ya habíamos hablado cómo se ve el edema y la congestión pulmonar, ¿ok? Bueno. Y en histopatología vemos esto, ¿no? Y ahí se ven, ahí sí se ven bastante necrosados. Vean los núcleos en pignosis, ajá. Y aprovechamos este corte histológico para recalcar algunas cosas, ¿no? Bueno, vean, fíjense, entre los túbulos, vean, ahí están los vasos sanguíneos que les estaba diciendo. ¿Ah? Son las arterias aferentes y eferentes. ¿Ah? La próxima semana les pongo un esquema de la nefrona, ¿ah? O busquen un esquema de la nefrona para que vean, ¿no? De dónde vienen estos vasos sanguíneos, ¿no? Vean estos vasos sanguíneos, ¿ah? Están dilatados, llenos de eritrocitos, ¿no? Pero bueno, vamos a utilizar también esto, ¿no? Para que vean, este túbulo de aquí está degenerado, sí, claro, tiene degeneración, incluso un poco hasta degeneración hidrópica vacuolar, ¿no? Tiene degeneración albuminosa, ¿no? Pero vean el tamaño del núcleo, ¿ok? ¿Sale? Quiero que vean el tamaño del núcleo, el tamaño de este núcleo, de estas células cuboides, ¿no? Del túbulo contorneado distal. Vean el tamaño y el aspecto, y vean el tamaño y el aspecto de este núcleo, para que no se confundan, porque algunas veces ven esto de aquí probablemente sea un linfocito y dicen, es un núcleo en pignosis. No, vean el tamaño comparado con estos núcleos. Es muy basófilo y muy pequeño, porque luego ven núcleos en pignosis de cualquier cosa, ¿no? Todos estos núcleos están pignóticos. Hay unos que están hipercromáticos, están a un paso de la pignosis, pero hay otros como este, ¿no? Como este, ¿no? Como este de acá, como este de acá, que están ya en franca pignosis. Tengan cuidado porque ustedes ven luego núcleos de cara cerrada y ven pignosis y ven necrosis, y en la calentura del examen de histopatología ven necrosis por todos lados, ¿no? Entonces tengan cuidado, ¿no? Esta laminilla sirve para esto, ¿no? Y bueno, sirve para recalcar que probablemente este sea un tubo contorneado proximal y este que vemos aquí sea un túbulo contorneado distal, ¿no?
Y como les había dicho, como les había mencionado, es una lesión muy sugestiva de choque, ¿no? Podríamos casi decir que es una lesión pactoneumónica de choque, pero bueno, no nos gusta decir eso de factor neumónico, entonces bueno, es una lesión muy sugestiva para choque, ¿no? La necrosis tubular renal, ajá. Principalmente de necrosis de tubos contorneados distales, pero también luego llega a producirse en tubos contorneados proximales, ¿no? Entonces, clásica lesión de choque, ¿ok? ¿Sale? Muy bien. Si yo en el examen les pregunto cuál es la lesión sugestiva de choque histopatológicamente, ustedes me tienen que responder necrosis tubular renal o necrosis tubular aguda o necrosis de túbulos contorneados distales, ¿ok? ¿Sale? Muy bien. Bueno, sigamos. Aquí vemos, ¿no? Aquí vemos otra micrografía y vemos, ¿no? Aquí ya los túbulos contorneados proximales también, yo creo que están sufriendo, ajá. Pero bueno, estos tubos contorneados distales y proximales están en franca necrosis, ¿no? Y bueno, ¿qué tipo de necrosis sería? ¿No? ¿O qué tipo de necrosis estamos viendo? Exactamente, necrosis coagulativa, ¿no? Se está conservando en general la estructura del tejido, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué podemos encontrar? ¿No? En hígado, ¿no? Pues bueno, en hígado vemos, ¿no? Tumefacción celular o degeneración albuminosa, vean esta zona de estos hepatocitos, tiene tumefacción celular, no se ven poliédricos, se ven todos redondeados, ¿no? El espacio, el sinusoide está ampliado, ajá. Los vasos sanguíneos están dilatados, ¿no? Aquí no se ven muchos eritrocitos, pero acuérdense, yo les había dicho, no tiene que haber muchos eritrocitos para determinar congestión, ¿no? Con que los vasos sanguíneos estén dilatados, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que se ve evidente, ajá, es esta degeneración vacuolar, ¿no? Ajá. Que en el caso de hígado, cuando sufre hipoxia, bueno, hígado y corazón, cuando sufre hipoxia, sufre degeneración vacuolar hidrópica, pero también sufre degeneración vacuolar grasa, ¿no? No se los mencionan mucho en laboratorio porque los confunde un poco, pero generalmente cuando encontramos estas vacuolas tan grandes, ajá, generalmente estas vacuolas son de grasa. Uh-huh. Por eso generalmente los patólogos no mandamos así como tinciones especiales para ver si eran de grasa o de todo eso. Generalmente un poco con el aspecto de las vacuolas podemos imaginarnos, ¿no? Y bueno, también relacionando la etiología, ¿no? Generalmente estas vacuolas tan grandes generalmente son de grasa, ¿ok? ¿Sale? Sigamos, ¿no? Y bueno, algunas veces también el sistema digestivo también empieza a sufrir, ¿no? Hay algunos, esto es un término viejito que se utiliza, dice que bueno, hay algunos animales que tienen, o hay algunos que dicen que tienen un órgano de choque, ¿no? Que es el órgano que sufre más, ¿no? En los perros dicen que el órgano de choque es el estómago, ajá. En los bovinos dicen que el órgano de choque es el abomazo. En las aves dicen que el órgano de choque es la molleja. En los equinos, ¿no? Que como ¿qué órgano es este? Es el ciego, exactamente. Es el órgano que está mal hecho en los equinos, ¿no? Porque sufren mucho por el ciego, ¿ok? Entonces, el órgano de los equinos, el órgano de choque de los equinos es el ciego, ¿no? Pero bueno, no lo tomen así como muy literal, no siempre sucede, no todos los equinos que tienen choque van a sufrir esto, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de eso, ¿no? Entonces, bueno, pero les digo, algunas veces hay hemorragias y vasoconstricciones y trombosis, ¿no? En el órgano de choque de las diferentes especies, ¿no? Pero bueno, no siempre sucede, ¿ok? Y bueno, en general, podemos decir que la lesión que encontramos en los diferentes órganos, pues está relacionado principalmente con la isquemia y con la hipoxia, ¿ok? ¿Sale? Aquí vean necrosis coagulativa, aquí vemos degeneración, ¿no? Degeneración albuminosa, degeneración vacuolar, ¿no? De este hígado, este riñón, ¿no? Aquí vemos una necrosis coagulativa severa, ¿no? Hay diferentes cosas, aquí hay pignosis, cariorexis, cariolisis, ¿ok? ¿Vale? Entonces, bueno, esto también nos sirve un poco como de repaso.
de histopatología, ¿no? Entonces, bueno, ¿vale? Ya para la última parte de la presentación, ¿no? Vamos a hablar un poco de cómo las diferentes subclasificaciones del choque, ¿no? Ya hemos dicho que, bueno, cuando el choque es isovolémico es principal, o cardiogénico, es porque hay una alteración en el aparato circulatorio que produce que no haya riego sanguíneo, ¿no? Que haya parálisis de la volemia. No quiere decir que no haya volemia, sino que por alguna razón el volumen de sangre no fluye normalmente, ¿no? Hay parálisis de la volemia, ¿no? No hay circulación en la unidad circulatoria periférica, ¿no? Esto produce hipoxia y daño capilar, tisular y todo eso, ¿no? Que produce, ¿ok? Por otro lado, hay choques neurogénicos, ¿no? El choque neurogénico es cuando hay una estimulación súbita del sistema nervioso central, ¿no? Puede ser un dolor agudo, ¿no? Las personas que sufren un dolor agudo pueden entrar en choque. Bueno, las personas y los animales. En las personas es más común, en los animales no tanto. Desafortunadamente los animales tienen mucha capacidad de aguantar dolor. Pero la manipulación visceral, o sea, cuando hacen una cirugía y se tardan mucho porque no tienen la experiencia y todo eso, y están manipulando constantemente las vísceras, lo que sucede es que hay un estímulo constante al cerebro, y bueno, si el animal no percibe el dolor, ¿no? Bueno, el animal y la persona no percibe el dolor porque tiene anestesia, pero el sistema nervioso central sigue recibiendo los estímulos de dolor. Cuando lleven cirugía les van a decir que no hay que manipular mucho las vísceras porque pueden producir un choque neurogénico, ¿no? Los cólicos en los caballos o en las personas, ¿no? Traumatismos severos, miedo o estrés puede producir choque. Este es el clásico que llega chiquito, que es un chihuahua de la señora Limantur que vive en Polanco. Llegan, lo ponen en la mesa del veterinario, el veterinario lo toca y el animal cae muerto. Eso es muy común porque esos animales son puro nervio y se produce un choque neurogénico, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede con este choque neurogénico? Es que la estimulación severa al sistema nervioso central produce una sobreestimulación del sistema simpático, que por el nervio vago produce bradicardia. Esta bradicardia produce hipoperfusión, hipoxia, vasodilatación, y después eso se traduce como choque. Suceden las mismas cosas que suceden en el coche, en choque, ¿no? Pero esta estimulación hace que haya una alteración a nivel cardíaco por sobreestimulación del nervio vago, ¿no? Entonces, bueno, esto suele suceder, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que personas pueden sufrir un choque cuando tienen un susto o tienen una impresión nerviosa muy fuerte, ¿ok? Los animales también suceden, ¿no? Este también clásico, ¿no? Y lo ven mucho como clínicos y todo eso, y desgraciadamente ahora que más gente se ha vuelto atópica, el choque anafiláctico se produce más comúnmente, ¿no? Entonces, este choque anafiláctico se da principalmente por una reacción de hipersensibilidad tipo 1, ¿no? Que vamos a ver al final del curso. Bueno, si no todos morimos y se acaba la universidad y ya se acaba el semestre, bueno, vamos a ver hipersensibilidad y vamos a puntualizarlo, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay una reacción anafiláctica contra diferentes alergenos, lo que sucede es esto. Bueno, en resumen, cuando nosotros tenemos una exposición primera hacia cualquier antígeno, el organismo, bueno, el sistema inmune va a responder con la producción de anticuerpos y principalmente de la clase IgE. Esta respuesta de IgE, cuando una persona no es atópica, una persona que produce alergias a todo es una persona atópica, lo vamos a ver. Generalmente estos anticuerpos IgE se transforman y se cambian por IgA o IgG principalmente.
Ajá. Pero las personas que son atópicas, ajá, o alérgicas, estos anticuerpos se siguen produciendo IgE. Ajá. El problema de estos anticuerpos IgE, ajá, es que las células cebadas y los basófilos tienen, ajá, un receptor específico para los anticuerpos IgE. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Ajá. Cuando hay una segunda exposición, ajá, al antígeno, ajá, se forman complejos inmunes del antígeno contra IgG que se pegan a los basófilos y a las células cebadas, ¿no? Y los basófilos y las células cebadas producen histamina, ajá, y esta producción de histamina produce varias cosas. La histamina produce vasodilatación general, ajá. Esta vasodilatación general produce, ajá, disminución en la volemia central y secuestro sanguíneo o secuestro de la volemia, ¿no? O sea, disminuye la volemia, se produce hipoxia. Otra de las cosas que produce la histamina, habíamos dicho, es que aumenta la permeabilidad vascular. El aumento de la permeabilidad vascular se traduce en edema, ¿no? Era uno de los 4 mecanismos fisiopatológicos del edema, ¿sale? Salida de líquido, ajá, también disminuye el volumen sanguíneo. Ajá. También esta salida del líquido produce edema, ajá, y disminución en el intercambio gaseoso a nivel de pulmón. ¿Okay? La histamina también produce vasoconstricción, broncoconstricción, ajá, y disminuye el intercambio, bueno, se produce asfixia y disminuye el intercambio gaseoso. Por otro lado, también la histamina, ajá, produce liberación de moco a nivel bronquial y bronquiolar, ajá, y esto, ¿no? Pues produce asfixia, ajá, y todo esto produce hipoxia, ¿no? La hipoxia produce acidosis y así es como se produce el choque, ¿no? Principalmente la histamina produce el choque porque disminuye el volumen sanguíneo porque produce vasodilatación general, ¿no? Entonces toda la volemia se distribuye en todo el lecho capilar y la volemia central se cae y no se cumple adecuadamente la ley de Starling, no hay retorno venoso y esa es la forma en que las personas y los animales se mueren de choque anafiláctico, ¿no? Por otro lado, ajá, el choque séptico o choque endotóxico o el choque tóxico, ajá, se da por la presencia de toxinas, ¿no? Estas toxinas pueden ser por toxinas bacterianas, ¿no? Pueden ser toxinas absorbidas, ¿no? Tóxicos absorbidos o tóxicos inyectados o intestinales, ¿no? Habíamos dicho por lesiones en el vaso. También el páncreas produce sustancias depresoras del miocardio, se me había olvidado mencionarles, pero bueno, todo esto produce un choque endotóxico. Las personas y los animales que tienen sepsis sufren choques sépticos o choques endotóxicos, ¿no? Entonces, bueno, ¿vale? ¿Cómo se producen esto o qué es lo que produzcan esas endotoxinas o esas toxinas bacterianas y todo eso? Bueno, primero activan, ¿no?, la inflamación, ¿no? Entonces activan la liberación de sustancias vasoactivas, ¿no? Como histamina, serotonina y todo eso, y ahí se produce algo parecido al choque anafiláctico, ¿no? Por otro lado, ¿no?, también las toxinas bacterianas o las diferentes toxinas producen daño en las células endoteliales, entonces se produce coagulación intravascular diseminada, ¿no? También las mismas toxinas bacterianas pueden activar la cascada de la coagulación, ¿no? O pueden dañar directamente al corazón, ¿no? Tanto produciendo alteraciones en las válvulas, ¿no? Endocarditis y endocardiosis valvular, o una depresión directa al miocardio, como se producen en las sustancias que libera el vaso y el páncreas en la necrosis, ¿no? Entonces, bueno, todos estos factores producen, ¿no?, que haya disminución en la perfusión capilar, hipoxia, acidosis, necrosis y choque, ¿no? En general, por eso habíamos mencionado la patogenia anterior, porque todos los choques en general se comportan de la misma forma, ¿no? Entonces, bueno, igual la producción de estos patrones moleculares asociados a daño que están
en un animal que tiene sepsis, pues bueno, activa al endotelio, activan al complemento, ¿no? El complemento activa la cascada de la coagulación, ¿no? Hay trombosis microvascular, que es coagulación intravascular diseminada, ¿no? Que produce isquemia, ¿no? Hay vasodilatación porque se producen, ¿no? Citocinas proinflamatorias, ¿no? También hay secreción de citocinas o mediadores que producen inmunosupresión, ¿no? Fallos sistémicos y en general produce una falla multiorgánica, ¿no? O sea, varios órganos empiezan a producir falla por esta hipoxia o esta isquemia que sucede, ¿ok? Entonces, bueno. Generalmente lo que sucede, ¿no? En esta sepsis, ¿no? Es que, bueno, al principio puede haber una piel rosa o caliente porque hay una vasodilatación, ¿no? Pero posteriormente la piel se torna fría y pálida porque hay una compensación de vasoconstricción, ¿no? Puede haber taquicardia, taquipnea, ¿no? Muchas de estas sustancias la histamina produce comezón o urticaria, ¿no? La disminución en la frecuencia respiratoria y en el intercambio gaseoso produce cianosis en las mucosas, se produce edema pulmonar, ¿no? También estas toxinas pueden producir estímulos al sistema nervioso central que los van a ver cuando vean fisiopatología del vómito en sistémica, ¿no? Y pueden producir vómito, ¿no? Anuria, hipostenuria, ¿no? Debilidad, inconsistencia, convulsiones y muerte, ¿no? Bueno, que generalmente son signos de choque, ¿no? Entonces, bueno, también se puede encontrar, ¿no? Que a partir de una gangrena habíamos dicho que se puede producir sepsis, ¿no? Las mastitis pueden producir también sepsis, ¿no? Cuando proliferan los clostridios en la enterotoxemia, también estas toxinas pueden producir este choque endotóxico, ¿ok? Entonces, bueno. Ok, bueno, entonces sigamos. La torsión de vísceras o el timpanismo, lo que produce es que hay obstrucción de los vasos viscerales, ¿no? Tanto la torsión de estómago, el desplazamiento de abomazo, ¿no? El timpanismo produce obstrucción de los vasos sanguíneos, entonces hay dos cosas, ¿no? Se secuestra la volemia a este nivel y también no hay retorno venoso, ¿no? En el caso del el desplazamiento de abomazo y en la torsión de estómago, también lo que sucede es que el ligamento gastroesplénico se tuerce y puede producir secuestro o alteración en el drene venoso del vaso, y produce necrosis del vaso, ¿no? Por eso generalmente las obstrucciones o las torsiones generalmente se tienen que resolver rápidamente, porque pueden producir por ejemplo, necrosis del vaso que libera factores depresores del miocardio y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, también puede haber necrosis del estómago y todo eso, y secuestro sanguíneo que promueve al choque, ¿no? Igual también lo mismo sucede con la torsión de intestino, ¿no? Hay obstrucción en el drene venoso, el intestino puede sufrir infarto, y como está lleno de bacterias, pues bueno, muchas veces se produce gangrena húmeda, ¿no? Se secuestran líquidos y esta gangrena húmeda, las toxinas bacterianas entran a sangre y producen en general choque endotóxico, ¿no? El timpanismo también produce algo similar, ¿no? El rumen se dilata tanto que presiona las venas y la sangre de la parte posterior del cuerpo no llega al corazón. Entonces hay un secuestro de la volemia, también la compresión del diafragma comprime a los pulmones y no hay intercambio gaseoso, ¿no? Obstruye la respiración y empieza a haber asfixia, ¿no? Por eso los animales, bueno, los rumiantes se mueren de timpanismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿sale? Hasta ahorita quedaron claro todo esto del choque, ¿ok?
Y bueno, ya esto no compete mucho a la clase, pero bueno, generalmente, ¿qué sucede con, o qué debemos hacer con un animal o una persona que está entrando en choque? ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Bueno, no mover innecesariamente porque no sabemos si, por ejemplo, hay una alteración nerviosa, ¿no? O un daño al sistema nervioso central, ¿no? Generalmente lo que se hace es que se colocan en una posición que favorezca el trabajo cardíaco o que favorezca el retorno venoso. Ajá. ¿Cómo hacemos eso? Pues generalmente lo que hacemos es subir las extremidades posteriores, ajá, para que todo el flujo sanguíneo de las piernas o de las extremidades posteriores llegue al corazón y llegue más volemia al corazón, se cumpla mejor la ley de Starling y haya un aumento en el gasto cardíaco, ¿no? Se pueden utilizar tonificadores del corazón como digitálicos, cafeína, atropina, adrenalina, para aumentar el gasto cardíaco, ¿ok? ¿Sale? Si nosotros utilizamos o tonificamos el corazón puede funcionar, en este caso, si se agrega adrenalina, cafeína, atropina, sin que se cumple completamente la ley de Starling, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que sucede, ¿ok? ¿Sale? Si es un choque hipovolémico, pues hay que restablecer la volemia, ¿ok? Entonces, bueno, si es podemos transfundir suero, plasma, soluciones salinas e incluso reponer, si es una hemorragia, reponer la sangre perdida, ¿ok? Restablecer el equilibrio electrolítico, ajá, utilizar sus soluciones salinas y demás, ¿no? Posteriormente sus soluciones de glucosa, pero ya que en general el animal esté estabilizado, porque la solución glucosada produce acidosis, ¿no? Controlar la acidosis, ¿no? Con soluciones, como habíamos dicho, de bicarbonato, solución Ringer lactato, solución Harman, que tienen buffers sanguíneos, ¿no? Porque acuérdense, en un animal en choque tiene una acidosis severa, ¿ok? Controlar el dolor, porque algunas veces la causa del choque es el dolor, ¿no? O puede provocar, ¿no? Que se agreguen, ¿no? Más problemas con un choque neurogénico. Entonces, bueno, controlar el dolor si hay dolor, ¿no? Y bueno, controlar la causa, si es hipovolemia, restablecer la volemia, si es anafilaxia, bueno, utilizar un antihistamínico, ¿no? O un antiinflamatorio. Si son toxinas bacterianas, pues bueno, utilizar un antibiótico y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, generalmente controlar la muerte, ¿no? Generalmente el tratamiento del choque, bueno, es un tratamiento sintomático, o sea, contra los síntomas del choque, ¿no? Con la disminución de la hipoperfusión capilar y todo eso, tonificando el corazón y también tratando la etiología. Si nosotros disminuimos o controlamos la etiología, también vamos a controlar el choque, ¿no? Y una cosa importante es recordar que cuando ya vemos el choque, los mecanismos homeostáticos o la fase de adaptación ya fracasó. Ajá, entonces tenemos que intervenir porque si no intervenimos, el animal no se va a recuperar solo. ¿Ok? ¿Sale?